Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén bien, con el cuaderno en la mano, listos para comenzar nuestra nueva clase de hoy, que dice relación con el concepto de reportaje, enmarcado en la unidad de deberes y derechos de la ciudadanía en estricta relación con los medios masivos de comunicación. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy y para eso vamos a partir activando la mente. Vamos a ver un estereograma de nuevo. Espero que el estereograma de la vez pasada lo hayan logrado ver, hayan podido visualizar qué es, hayan averiguado o practicado alguna técnica para ver el estereograma. A mí, yo honestamente, este no lo he podido todavía dilucidar, el anterior sí, por supuesto, pero este todavía trato de hacer el ejercicio que yo tengo con los ojos para ver estereogramas, pero este no hay caso todavía. Así que espero que ustedes me digan qué imagen hay en este estereograma. Bueno, usted aquí me pone pausa si es que quiere. Una vez que lo hace, podemos seguir ya con la mente activa, ¿cierto? Con las neuronas ya haciendo sinapsis para comenzar nuestra clase del día de hoy. Vamos a revisar la ruta. Vamos a hacer 6 cosas en particular hoy día. Bueno, lo primero es revisar el objetivo. Vamos a activar los conocimientos y vamos a hacer una actividad inicial con respecto a estos conocimientos que vimos la clase pasada. Vamos a revisar bien el concepto, la definición y las características del tipo de texto de reportaje. Vamos a hacer una actividad obviamente de aplicación relacionado al contenido nuevo. Vamos a hacer un resumen del aspecto más importante y luego vamos a hacer la última actividad de reflexión con respecto al contenido revisado. Comenzamos entonces. ¿Qué vamos a lograr hoy día? Bueno, vamos a conocer la estructura del reportaje y vamos a conocer e identificar los recursos lingüísticos y no lingüísticos de un reportaje. ¿A qué me refiero con lingüístico? A palabras, oraciones, frases, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el lenguaje verbal, con las letras y palabras. Y los no lingüísticos tienen que ver con todo lo accesorio, ya sean imágenes, gestos, tono de voz, etcétera. Es como hablar de recursos verbales y no verbales. Comenzamos entonces. Vamos a partir con la actividad de inicio. Eh, vamos a eh, Vamos a realizar un juego con respecto a el recordemos de la clase anterior. No lo vamos a hacer con un PPT o como con una diapositiva de contenido, sino que usted va a jugar a evidenciar si es que aprendió lo revisado de la clase anterior. Así que va a ser link aquí. Yo no le voy a mostrar más porque es para su sorpresa, entre comillas, y va a realizar el juego, ¿ya? Espero que sea una puntuación máxima y que no se equivoque ni una vez, porque supuestamente usted ya lo aprendió. Entonces, luego de ese recordemos, de esa actividad de inicio, usted va a ver 2 videos cortitos de YouTube, ¿ya? Y una vez que revise estos 2 videos, no está el link, pero sí está el botón directo. Entonces usted hace clic y este botón lo lleva directamente al enlace de YouTube y va a contestar esas 3 preguntas breves, ¿ya? La idea es que, como yo ya le dije, usted toma apuntes en su cuaderno, ¿cierto? Ya tiene titulado la clase de hoy, entonces ahora puede comenzar con la actividad de inicio y solamente enumerar y no contestar la pregunta, escribir la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito comunicativo que busca hacer el emisor de los videos que acabamos de ver? ¿Qué tipo de género periodístico? Recuerdan que nosotros revisamos 2 tipos de género periodístico generales, nos enfocamos en uno y eh, necesito que señale 2 palabras claves de los géneros periodísticos para diferenciarlos. Si yo tuviese que diferenciar el género periodístico, los 2 que revisamos la vez pasada, ¿con qué palabras? Yo ya quedó claro. Ya. Entonces, de ahí nos pasamos ya al contenido de la clase de hoy, que dice relación con el reportaje. Ya, por definición, el reportaje es un género periodístico yo le dije, del área de los géneros periodísticos informativos, que se caracteriza por dar profundidad en el desarrollo de un tema. Yo le expliqué que era como una especie como de noticia, pero mucho más profunda. En el fondo, ¿qué es lo que busca hacer el reportaje ante un suceso que en algún momento fue de impacto noticioso? Este reportaje con más tiempo, con más calma, con más preparación, ¿cierto? El emisor busca adentrarse en el suceso con detalles mucho más
profundos, con otras perspectivas, con datos anexos, con otro tipo de contenido de este suceso noticioso, ¿cierto? Para construir el reportaje y desarrollar más este tema. Para realizar un reportaje es preciso siempre delimitar el tema, porque una vez que yo empiezo a profundizar se abren muchas ramas. Entonces siempre lo más importante es delimitar el tema y documentarse o recoger testimonio o evidencia de al menos dos fuentes, de dos lugares. ¿Para qué? Para que se cumpla esta intención de hacer una profundización del contenido, ¿ya? Y el propósito comunicativo del reportaje en sí es efectivamente informar, al igual que la noticia, pero de una manera mucho, mucho más profunda. Seguimos entonces. A nivel de estructura, bueno, tenemos el titular, ¿cierto? Que la idea es que llame atención y sintetice. Dos verbos, dos acciones, dos objetivos clave, que el reportaje siempre tiene que tener un titular llamativo para que inspire al receptor, al receptor esperado, a que vaya esta información, y la idea siempre es que tenga relación con el contenido, pero no con un contenido específico, sino que con lo más general posible. Parte con un párrafo inicial que no se adentra de inmediato a la noticia en sí o a los detalles en sí, sino que busca generar curiosidad, ¿ya? Presentando el tema de lo que se va a tratar y el enfoque. Si es que va a ser una investigación para desmentir, para profundizar, si es que lo voy a ver desde otra perspectiva, se presenta en el fondo cómo yo voy a abordar este tema, ¿ya? Luego está el cuerpo del reportaje en sí, que son los párrafos que desarrollan el tema, en el que se incluyen citas, es decir, fragmentos textuales de otros textos, testimonios de las fuentes consultadas, imágenes, textos de otras fuentes, etcétera, ¿ya? Luego, después del cuerpo del reportaje, ¿cierto? Tenemos el párrafo de cierre en el que se cierra, valga la redundancia, el tema a través de una afirmación, ¿cierto? Esta afirmación se deriva de todo lo que yo compuse, de todo lo que el reportaje se trató, ¿cierto? Se finaliza con una afirmación, ya sea reafirmando lo que yo establecí en un principio, una reflexión, una proyección, etcétera, ¿ya? Y dentro de los recursos básicos de apoyo o de complemento del reportaje están cualquier tipo de herramienta que explique, que ilustre, que dé un dato extra, ¿cierto? La información central, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy investigando sobre algún crimen, la idea es alguna fotografía del lugar del suceso, fotografías de quizás del culpable o algún extracto de la noticia del momento, etcétera. Entonces, chiquillos, una vez entendido la estructura básica de lo que es el reportaje, vamos a aplicar, ¿cierto?, lo aprendido, vamos a leer, vamos a comprender un texto, bueno, infográfico, informativo relacionado al reportaje periodístico, y vamos a analizar, ¿ya? Entonces, vamos a leer un texto. Usted en su libro de texto, si es que lo tiene en su casa, puede acceder al libro en la página 39, y si es que no lo tiene en línea, o sea, perdón, si es que no lo tiene de manera física, puede acceder en línea a través de este link que lo deriva directamente al PDF del libro de texto, y busca, ¿cierto?, busca la página que está titulada del salir a bufear, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? Una vez que usted lee el texto, ¿cierto?, vamos a resolver las preguntas de la página 43 y 44. Son breves, son cortas, y la idea es que usted la responda, como ya le dije siempre, en su cuaderno, ¿ya? Con respecto al reportaje, yo nosotros les dije en el objetivo que los reportajes o los textos periodísticos utilizan lo que nosotros denominamos como recursos lingüísticos. Los recursos lingüísticos son estrategias o herramientas, ¿cierto? O trucos, por decirlo de una palabra más sencilla, ¿cierto? Que se utilizan al momento de usar el lenguaje para interactuar con otros, ya sea, ¿cierto?, de manera oral cuando yo hablo de tú a tú, o de manera escrita cuando yo compongo, ¿cierto?, un texto, ¿ya? A ver, entonces, entendemos que los recursos lingüísticos son estas como herramientas o accesorios de las palabras en sí, y que le buscan dar cierto tono, cierta profundización al contenido. Por ejemplo,
Si bien una de las características de los recursos lingüísticos es en el fondo, entre comillas, la formalidad, que si bien el reportaje se caracteriza por utilizar un registro formal, también se puede, en cierta medida, ¿cierto?, incorporar algunas expresiones coloquiales o informales, porque ¿para qué? ¿Con qué propósito? Hacer más próximo o más cercano o más familiar el texto a los lectores. Por ejemplo, si yo digo, son las 5 de la tarde y el sol pega fuerte sobre los campos del monte. El sol no es que esté haciendo el efecto de pegar, ¿cierto? Sino que es un recurso coloquial o informal para decir que hace mucho calor. Este es un recurso, ¿cierto?, lingüístico. Es un uso de palabras de cierta manera para hacer, en este caso, este recurso lo que quiere hacer en este caso es hacer el texto más cercano, más próximo al lector, ¿ya? Otro recurso lingüístico es la adjetivación, ¿cierto? La cual no solamente cumple una función informativa, o sea, los adjetivos no solamente buscan entregar más información concreta, sino que también busca busca en el fondo expresar más y darle más intensidad al mensaje, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, nació como un incipiente, como un pequeño movimiento que tenía la intención de poner en contacto a pequeños productores, ¿cierto? Orgánicos con voluntarios ansiosos por vivir una experiencia. Si yo, por ejemplo, si dijese, nació como un movimiento que tenía la intención de poner en contacto a productores que querían, ¿cierto?, vivir una experiencia agroecológica. Si lo dejo así, ¿cierto?, se hace mucho más informativo o más objetivo, más neutral. Pero si le pongo adjetivos como incipiente, como un pequeño, que estaba ansioso, ¿cierto?, le doy un carácter más efusivo y de mucho más intensidad al texto que estoy escribiendo. Y otro recurso lingüístico, por ejemplo, es la enumeración. Ya en el fondo, ¿qué hace? Reúne, como tal cual como lo dice, enumera, reúne un conjunto de elementos, obviamente elementos comunes, de un mismo enunciado, ¿ya? ¿Para qué? Para que en el fondo para que este recurso, ¿cierto?, permite hacer un énfasis en el tipo de trabajo o énfasis en el contenido o en la información que yo estoy dando. Por ejemplo, desde cosechar frutas y verduras, arrancar malezas, alimentar gallinas, levantar muros de piedra, construir casas de barro. Enumera, ¿cierto?, todas la cantidad de acciones que realiza, bueno, en este caso el buffer, ¿cierto? Pero enumera constantemente o quizás todas estas acciones no son necesarias para comprender lo que es el texto en sí, que en este caso son como las tareas que tiene esta persona, pero en el fondo busca este recurso lingüístico hacer énfasis en la cantidad de cosas que se realizan. En el fondo yo perfectamente podría haber puesto, no sé, el buffer realiza diferentes acciones con relación a la cosecha y a la construcción. Punto. Pero, ¿cierto? Utilizo este recurso para darle más contenido y más detalle al reportaje. Por último, el recurso lingüístico de en el fondo, expresión de otro lenguaje o de otra lengua o idioma, ¿ya? Se utiliza muchas veces porque no existe o no existe su versión similar o la palabra o el significado original en la lengua que se está utilizando, por ejemplo, el español, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza el concepto extranjero o de otro tipo de lenguaje para no perder la idea, ¿ya? Y en otras ocasiones también se utiliza un recurso de expresión de otra lengua para reforzar esta idea, ¿ya? O simplemente por contexto sociocultural, ¿cierto? Por la valoración social en nuestro contexto, ¿cierto? Que tienen ciertos idiomas como el inglés. Hay muchas personas que utilizan ciertos conceptos derivados del inglés por la valoración social que tiene este idioma, por ser hoy en día a nivel de contexto el idioma universal, ¿cierto? O el idioma mayormente compartido a nivel global, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo digo, están a la orden del día y varían según la necesidad del anfitrión o host que lo recibe. Yo no necesito poner el concepto host, ¿cierto? Porque ya con el anfitrión o con el encargado me queda claro que es, ¿cierto?, la misión de esta persona, ¿cierto? Pero al integrar el concepto host, ¿qué hago? Punto uno, profundizo o doy más variación a mi concepto. Y punto dos, le doy este carácter como, entre comillas, internacional al concepto de anfitrión, de encargado, de recepcionista,
¿Ya? Mi pregunta es si usted se había percatado de la cantidad de recursos lingüísticos que tienen los textos, que tienen los reportajes. ¿Se había dado cuenta que las palabras no son meramente puestas porque sí, tienen una intención? Aunque muchas veces nosotros lo veamos, lo importante aquí es entender la intención. Tal como, como nosotros en la clase pasada revisamos las portadas de los diarios, ¿cierto? En el fondo, eso son solamente mera utilización de recursos lingüísticos, ¿ya? Con respecto a los recursos no lingüísticos, no lengua, ¿cierto? No palabra, ¿ya? Se relacionan con el uso de códigos o de maneras distintas del lenguaje, del idioma, ¿cierto? Como a nivel sonoro, desde sonido, a nivel corporal, de nuestro cuerpo, de nuestras expresiones que hace el cuerpo, o a nivel visual, ¿cierto? De lo que vemos, para llamar la atención del lector y hacer énfasis en algún contenido. A nivel oral, a nivel de discurso, o a nivel de mensaje en vivo y en directo, es mucho más fácil identificar estos recursos no lingüísticos porque los puedo ver, los puedo oír en el momento. Una cosa es que yo digo, ¿tienes hambre? Aquí yo digo, ¿tienes hambre? Son diferentes tonos, ¿ya? Y así como lo digo, también es cómo me siento, cómo me incorporo, si estoy derecho, si estoy encorvado puede significar que estoy incómodo, y así, suma y sigue, ¿ya? En los medios de comunicación es obviamente habitual encontrar textos acompañados de elementos gráficos, es decir, imágenes, bueno, gráficos, infografía, eh, entre otras cosas, ¿cierto? Que cumplen la función del recurso no lingüístico, ¿cierto? Como al ser un texto escrito, no se puede entender bien estos conceptos, entonces, ¿cómo se reemplaza el texto escrito? Con elementos gráficos, es decir, imágenes, gráficos como los que vemos, por ejemplo, en las noticias, en los análisis, etcétera. Entonces, es súper importante que nosotros realicemos una lectura atenta de estos elementos y siempre hay que conectarlos con el texto principal, porque no están ahí, ¿cierto? Por estar, por decorar, ¿ya? Lo importa, siempre estos elementos siempre complementan el texto principal, ¿ya? Por ejemplo, los recursos no lingüísticos más típicos dentro del texto, dentro de los textos, perdón, periodísticos, como ya les dije, son las imágenes, fotografías, dibujos, ilustraciones que complementan lo que se comunica, o bien infografías, ¿cierto? Que son estos como compilado de información en la que predominan las imágenes, ¿cierto? Los dibujos y la poca cantidad de palabras o solamente de conceptos clave, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dentro de los recursos no lingüísticos están estos dentro de un texto, son los más típicos, los gráficos, como ya les dije, ¿cierto? Y los recuadros de información extra, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo estoy componiendo, ¿cierto? Un texto, un texto, un reportaje, ¿cierto? Y hay cierta información que me es útil o que me es un aporte, pero no tiene mayor incidencia o mayor relación con lo que yo estoy escribiendo, me sirve como una especie de recuadro de información. Podríamos relacionarlo como el concepto de post-it, ¿cierto? Que usted cuando toma nota, ¿cierto? No va dentro del contenido central, pero sí es útil para en otro momento o como complemento. En síntesis, chiquillos, o en resumen, vamos a revisar los aspectos más relevantes de esta lección, las ideas como que no se nos pueden quedar atrás, ¿ya? Que tienen que ver con los recursos, ¿cierto? Los recursos existen, los recursos lingüísticos y los no lingüísticos. Lingüísticos tienen que ver con el uso de la palabra, cómo yo utilizo las palabras para dar diferentes énfasis según lo que yo quiero escribir, y los no lingüísticos, que son todo lo que apoya o complementa al texto principal, ¿cierto? La estructura del reportaje se basa en el titular, síntesis y que sea llamativo, párrafo inicial, presenta el tema y cómo lo vamos a abordar, cuerpo del reportaje en sí, final, en el que yo hago una síntesis, una reflexión, una proyección, y los recursos de apoyo, que son todos los complementos informativos o visuales de este reportaje, ¿cierto? Bueno, por característica general, el reportaje desarrolla en profundidad un hecho que alguna vez fue noticia y su propósito clave es informar. Entonces, para terminar nuestra clase, para salir de nuestra clase, vamos a
hacer una reflexión sobre dos preguntas esenciales, ¿ya? Que de partida es, ¿qué crees que quiere lograr el emisor cuando busca incorporar recursos no lingüísticos? ¿Cuál es la intención del emisor de levantar la voz en ciertos casos, de acompañar ciertas cosas con ciertas imágenes, cambiar los tonos de voz, poner pausa en ciertos elementos o en cierta parte de la información, no sé, destacarlo, volver a repetirlo? ¿Qué intenciones, cierto, pueden ser las del periodista en general para al momento de utilizar los recursos no lingüísticos? Y segundo, hay un refrán típico y que yo creo que más de alguna vez ustedes lo han utilizado o escuchado, que dice: una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Cómo podemos vincular este refrán, cierto? Que una imagen es mucho más importante o comunica mucho más que millones de palabras. ¿Cómo lo podemos vincular, el dicho popular, con los recursos que utiliza el reportaje? Una vez que usted haga esta reflexión, haga esta hipótesis de por qué, cómo cree usted que podría relacionarse, puede dar por finalizada la clase del día de hoy. Yo le agradezco que haya estado atento, le agradezco también que esté atento siempre en las clases que nosotros nos vemos. Le pido que tome los apuntes correspondientes, que eh, tenga ojo en las dudas que tiene para que lo podamos resolver la próxima vez que nos veamos. Cualquier cosa, no tengan ningún reparo, no duden en escribirme al correo y nos vemos pronto. Un abrazo grande, chiquillos.